Quiero reiterar mi saludo para todos aquellos hermanos que se están conectando a través de Facebook, aquellos que nos escuchan a través de los podcasts en Spotify y en las diferentes plataformas como YouTube y demás plataformas de redes sociales. Un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesús. Es para nosotros un privilegio y un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Los invito a que leamos el libro de los Hechos, capítulo 9. Dice la Escritura, los primeros versos, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Les aclaro un poco, los del camino era la manera que se le llamaban a los discípulos, y ya les muestro el contexto, ya les explico un poco más de por qué se le llamaba así. Verso 3, es la segunda parte de lo que vamos a enseñar hoy. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Para poner un poco del contexto, a los cristianos del primer siglo se le denominaban de muchas maneras. Antes de llamársele cristianos, habían muchas formas de llamarlos a ellos, y una de ellas eran los del camino, porque eran personas que andaban por los caminos compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino. Usted va a ver en el capítulo 8 a Felipe en el camino hablando con un eunuco, el cual de Etiopía, y este eunuco iba leyendo la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, y Felipe se le acerca y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo comprenderlo si no hay quien me explique? Y entonces Felipe se subió al carruaje de aquel hombre y le explicó la palabra de Dios, lo que él estaba leyendo, que era del profeta Isaías acerca del Mesías, y le explicó que ese Mesías era Jesús. Y al transcurrir del camino encontraron agua, y aquel hombre dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si realmente crees en el Señor Jesús, no hay ningún problema. Descendieron y aquel eunuco, aquel etíope, fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Por eso se le consideraban o se les llamaban los del camino. Amén. Porque en el camino predicaban la palabra del Señor. Y qué bueno que usted todavía sea un hermano del camino. Amén. Qué bueno que usted todavía sea una persona del camino. ¿Eso qué significa? Que usted no se quede callado, que usted comparta la palabra de Dios con otras personas. A mí me agrada aquellos hermanos que no les da pena decir que son cristianos, que no les da pena decir que pertenecen a una iglesia, que no les da pena compartir la palabra del Señor, y donde llegan están hablando de Jesús. ¿Sabe cómo inició la iglesia en Costa Rica? Inició porque un día recibí una llamada de un abogado que me quería hablar de inversiones, que me quería hablar de economía, que me quería hablar de dinero. Y yo lo escuché y hablamos un poco de dinero, pero uno no puede dejar de hablar de lo más importante, que es el evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. Y conversando con nuestro querido hermano Roger, en ese momento ni sabíamos que era un hermano, simplemente era un abogado hablando de negocios,
Pero en medio de la conversación empecé a hablarle de la iglesia, empecé a compartir el mensaje de la iglesia y eso le impactó la vida a él, que me dijo: pastor, qué bueno que usted está abriendo la iglesia ya, déjeme, yo le cuento algo. Y empezó a hablarme que conocía a otros hermanos que necesitaban cobertura, que él sentía de parte de Dios que era una conexión divina. Hoy en día, gloria al Señor, no sé si vieron los videos y si vieron las fotografías de los bautismos en Costa Rica. Hoy en día tenemos más de 4 pastores en Costa Rica y tenemos una iglesia que está creciendo cada día más, gloria al Señor. Una iglesia que está avanzando, porque no podemos dejar de hablar en el camino, mi hermano. No podemos dejar de testificar. Qué bonitos son aquellos hermanos que aunque estén trabajando, que aunque estén haciendo cualquier labor normal, estudiando, trabajando en su casa, en el camino, manejando, siempre están testificando del Señor. Gloria a Dios. Están testificando de Dios. Y eso es una bendición. Pero el día de hoy tenemos un mensaje acerca de 2 tipos de ministerios: destrucción o restauración. ¿Cuál ha sido el ministerio en el que tú has estado o que has recibido? ¿Un ministerio de destrucción o un ministerio de restauración? Y quiero iniciar esta tarde pidiendo perdón. Quiero iniciar esta tarde pidiendo perdón a aquellas personas que en algún momento han sido lastimadas por un predicador. Quiero pedir perdón a aquellas personas que por algún momento llegaron a cualquier iglesia buscando refugio, buscando una solución a su problema, buscando amor, y lo único que recibieron fue señalamientos. Lo único que recibieron fue juicio. Lo único que recibieron fue aquellas palabras que en vez de sazonar, en vez de curar, en vez de sanar, lo que hicieron fue lastimar y terminar destruyendo el corazón de aquellas personas. Y yo hoy quiero pedirles perdón a aquellos que un día buscaron de la iglesia y terminaron yéndose porque no encontraron lo que sus almas necesitaban. Siempre he dicho que las palabras tienen mucho poder, y más cuando son dadas desde un lugar de eminencia, un lugar especial o un lugar de autoridad. ¿Sabe que cuando los médicos cometen un error y se equivocan, una mala praxis puede hacer que una persona muera? Cuando un abogado se equivoca, una mala praxis puede hacer que su defendido vaya a la cárcel. Cuando cualquier profesional se equivoca, el resultado puede ser bastante fuerte. Pero cuando un predicador se equivoca, las almas no solamente se pueden sentir mal, sino que pueden terminar en el infierno. Yo recuerdo en muchas ocasiones testimonios o comentarios de personas que me han dicho que no volvieron a la iglesia por las palabras de un predicador, que no siguieron congregándose por lo que dijo alguien en un altar. Y un día llegaron tal vez deseosos de escuchar la voz de Dios, y lo que escucharon fue su corazón partirse en 1000 pedazos. Yo conocí un hermano que fue un tremendo evangelista, que yo admiré por mucho tiempo. Un hermano que cuando lo invitaban a predicar, las almas llegaban a los pies del Señor. Un hermano que viajó a muchas ciudades predicando el evangelio, pero un día su líder, aquella persona que Dios había puesto como su oficial, como su supervisor, un día le dijo: usted no es ningún evangelista,
usted no es ningún pastor. Y recuerdo una vez que me senté a hablar con él, ya estando él apartado del Señor, ya sin servirle al Señor, me decía: Leo, yo le confieso que a partir de ese día, cada vez que yo me subía a una plataforma a predicar, mi mente recordaba las palabras de mi supervisor que decía: usted no es ningún pastor, usted no es ningún predicador, usted no es ningún evangelista. Y a partir de ese momento esas palabras empezaron a carcomer su corazón, su mente, hasta que después de un buen tiempo creyó a esas palabras y entregó el ministerio y se entregó al mundo y terminó en el mundo. Por las palabras de autoridad que una persona expresó en un día acerca de él. Nosotros leímos al comienzo, recuerda, en Proverbios 18, que en la palabra se encuentra la vida y se encuentra la muerte. Las palabras tienen poder, y más cuando se expresan desde un altar, más cuando se expresan desde un lugar especial. Las palabras que salen de este lugar pueden cambiarle la vida a las personas, para bien o para mal. Tristemente hay ministerios, y vamos a hablar de dos tipos de ministerios según la vida de Pablo. Y usted se va a identificar y los va a identificar porque los hemos vivido. Pablo era un servidor de Dios según creía él. Según su pensamiento, lo que él hacía estaba bien. La forma en que él se comportaba era una manera especial para servirle a Dios según él. Y usted va a encontrar que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un fariseo de fariseos, que había estudiado a los pies de Gamaliel. Era un hombre conocedor de la Torá, de la ley, era un maestro, era un rabino. Pero su ministerio, aunque él creía que estaba enfocado en el servicio a Dios, él creía que lo que estaba haciendo era para honrar a Dios, era un ministerio de destrucción. El texto que leímos al comienzo, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mientras que Felipe estaba edificando una iglesia, Pablo estaba persiguiendo una iglesia. Mientras que Felipe estaba evangelizando en el camino, Pablo estaba buscando atar a las personas en el camino y llevarlas a donde estaban los sacerdotes. Yo no sé si usted ha encontrado ministerios que en vez de ser de bendición, usted sale triste de la iglesia. Ministerios donde usted va a buscar palabra que fortalezca, que consuele, que te ayude, y lo que vas a encontrar son palabras de rechazo. Pero lo más triste es que ellos creen que lo que están haciendo está bien. Lo más triste que es que ellos creen que lo que están predicando, lo están predicando para servirle a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Yo recuerdo tanto cuando nosotros decidimos salir de Venezuela para Colombia, tuvimos que renunciar al ministerio en Venezuela, o renunciar más bien al cargo que teníamos y entregar a la organización con la que estábamos trabajando, porque regresábamos a nuestro país.
Y recuerdo tanto que en el culto de despedida, porque nos hicieron un servicio de despedida, y nosotros contentos porque habíamos pasado 8 años de nuestra vida entregada a esa obra, a esa organización, 8 años de nuestra juventud. Habíamos llegado a los 22 años, teníamos 30 años ya, habíamos pasado los momentos de nuestra juventud, nuestros hijos estaban muy pequeños, ahora ya estaban adolescentes, y nosotros esperábamos unas palabras de felicitaciones por el trabajo de 8 años. Esperábamos por lo menos unas palabras agradables de parte de nuestros superiores. Pero llegó un pastor y en medio de la despedida empezó a testificar y empezó a decir: todos aquellos que han salido de la organización les va mal en la vida. Todos aquellos que se han ido de nuestra iglesia les ha ido mal en la vida. Había un pastor en Ecuador, dice él, que era un gran líder y un día renunció y a los pocos meses lo encontramos loco buscando comida en la basura. Y empezaron a decir un montón de cosas. Yo volteé a ver a mi esposa y mi esposa se enoja y se levanta y se va para la casa pastoral. Y me dice: yo no voy a permitir que una persona que se expresa de esa manera luego ore por nosotros. Y yo me voy detrás de ella y luego llega el misionero a decirnos: hermanos, venga que los están llamando para orar por ustedes. Yo le dije: no, hermanito, bien puede orar por allá lejos, pero yo no voy a permitir que un hombre de esos, que solamente dice maldiciones en el altar, venga a poner las manos sobre nosotros. A los pocos minutos llegó un compañero de ellos, que hoy en día es el presidente de esa iglesia en Ecuador, y se le acercó a mi esposa y le pidió perdón. Y le dijo: hermana, perdónenos. Yo no sabía que mi compañero iba a decir esas cosas, perdónenos. ¿Sabe que el altar tiene una autoridad increíble? Porque la gente que está escuchando cree lo que se dice en el altar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque lo que sale del altar puede edificar o puede destruir el corazón de las personas. Y luego las personas dicen: es que se me fueron de la iglesia. No, no se le fueron, usted los echó, usted los corrió. Nadie se aguanta que lo estén regañando cada 8 días. O si no, pregúntele a sus hijos adolescentes que cuando cumplen 17 ya se quieren ir de la casa, y uno les pregunta: ¿por qué se quiere ir de la casa? Es que mamá es muy regañona, papá es muy cansón. Nadie se aguanta que lo estén molestando y regañando todos los días. Y el Señor no actúa de esa manera, gloria al Señor. El ministerio que destruye es un ministerio que está en contra de la palabra de Dios. Está en contra. Pablo tenía un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo y celo no estaba basado en el conocimiento correcto de Dios. Cuando la idea o la cosmovisión que tenemos de Dios es incorrecta, en lugar de construir la iglesia, la destruimos. Cuando no conocemos a Dios, en vez de construir, destruimos. Hablamos de Dios, pero no le conocemos a Dios. Hay una gran diferencia. Pablo, en su ignorancia, él creía que estaba haciendo bien con su ministerio. Él decía: no, la forma en que yo estoy actuando es la mejor forma porque soy celoso del evangelio, o soy celoso de la Torá, soy celoso de la ley. Y él creía que estaba haciendo bien. Al Pablo respirar amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, él creía que estaba haciéndole un bien a la iglesia, que le estaba haciendo un bien a su pueblo.
Mi hermano, el ministerio que no edifica es el ministerio que no conoce la palabra de Dios. Entonces encontramos ministerios que predican y enseñan cosas según el pensamiento del pastor. Es que yo creo tal cosa. Es que así lo digo Julano de tal, el reverendo, el obispo, el maestro Julano de tal decía esto y decía aquello. Pero no es así, mi hermano. Es que dice la palabra. ¿Cómo lo expresa la palabra? Cuando usted conoce la palabra de Dios, hermano, me encanta, porque Dios le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, maestro, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y se entristeció en el corazón Pedro porque le preguntó la tercera vez y le dijo, apacienta mis corderos. Dios nos envió a apacentar a su pueblo, a su iglesia, a amarlo, a cuidarlo. No nos envió a enseñorearnos de la iglesia, mi hermano. No nos envió a destruir a la gente. Yo he escuchado pastores que desde los altares dicen, es que usted no sirve para nada. Yo he escuchado pastores que desde el altar dicen, es que usted es una pecadora, es usted un pecador. Y andan detrás de los chismes de la gente para poder tener tema para predicar el domingo. Porque la demora es saber un problema que usted tiene y ya lo están predicando. Ya lo están testificando, ya lo están contando. Un ministerio de esos es un ministerio que está en contra de la palabra de Dios. La clave para destruir la iglesia es la ignorancia del Dios de las Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 13 dice, aún habiendo sido yo, está hablando Pablo, está diciendo, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Publiqué la foto de la hermana Claudia y la compartí en un grupo de solo pastores y escribía, antes era una profeta trinitaria, ahora ha conocido el nombre de Jesús y se ha entregado al Señor y se bautizó en su nombre. ¿Qué cree que escribió por allá un pastor? Después de 5 pastores felices, contentos y alegres, por allá escribió un líder, ahora es profeta unicitaria. Eso no existe en la Biblia. Y se agarró de ahí y empezó a criticar y a juzgar. Mi hermano, una persona que juzga la obra de Dios, la manera en que Dios actúa, es una persona que no conoce al Señor, por muchos títulos de pastor que tenga, por muchos títulos de líder que tenga. Mi hermano, si un pastor, un líder juzga su obra, la manera en que Dios actúa en la vida de la gente, es porque no conoce a ese Dios maravilloso. Hay gente que en vez de alegrarse, mi hermano, y eso es parte del legalismo, la religiosidad en la que uno vive. Y yo he salido de allá, porque así nos enseñaron. Yo le decía a alguien, hermano, ellos no tienen la culpa, ellos solamente duplican lo que les han enseñado anteriormente. Solamente duplicamos lo que nos enseñaron. Yo recuerdo tanto que el día que mi esposa se arrepintió, en vez de alegrarme y felicitarla, le dije, pero si lo hizo de verdad o no. Se estaba arrepintiendo de contarme más bien. Porque es la manera en que nos han enseñado a nosotros de juzgar, de señalar, de criticar. Y creemos que de esa manera estamos haciendo un bien. Y lo peor es que la gente, mi hermano, esta gente cree que lo está haciendo bien para Dios. Yo veo con tristeza a aquellos hermanos que se levantan en un altar a condenar a la gente, porque no asisten a su iglesia y van a otra iglesia. Ya para ellos están condenados. En este año que he tenido la oportunidad de compartir con siervos de otras denominaciones, me he dado cuenta que tienen tanto para enseñarnos a nosotros. Me he dado cuenta que tienen tanto amor en su corazón, que yo no soy quien para juzgarle.
que yo no soy quien para condenarlos, que yo no soy quien para señalarlos. Y usted me diga tibio, dígame como quiera, pero Dios al que quiere salvar le demuestra su nombre, le hace lo que sea para mostrarle su nombre, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Por mucho que usted se esfuerce, dice la Escritura, usted no podrá crecer más de lo que ya está. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén. ¿Cuál debe ser el mayor deseo de un pastor o de un líder? Amados, nuestro mayor anhelo y deseo no debe ser servir al Señor. Nuestro mayor anhelo y deseo debe ser conocer correctamente a Dios, según las Escrituras. Es triste ver cómo la gente pone el servicio por encima del conocimiento de Dios. Y prefieren servir a Dios y tener un hogar desordenado, prefieren servirle a Dios y no conocer a ese Dios maravilloso. El anhelo suyo, iglesia, no debe ser salir corriendo a servir, sino conocer primero al Dios que van a servir. Porque ¿de qué sirve usted hablar de alguien que no conoce? ¿De qué le sirve a usted hablar de alguien que no vive? No lo conoce, no conoce su amor. Hay gente que dice, ¿y será que el Señor sí puede salvar a Julano de tal? Usted no ha escuchado predicadores que dicen que ponen en tela de juicio la capacidad de Dios para salvar a alguien, la capacidad de Dios para cambiar a alguien, la capacidad de Dios para darnos bendiciones. Lo ponen en tela de juicio porque no conocen a ese Dios maravilloso que tenemos. Hermano, nosotros tenemos que renunciar a algo como líderes. Tenemos que renunciar al Dios que nos enseñaron nuestros padres, a ese Dios de la religiosidad, a ese Dios que nos enseñó el legalismo, y abrazar al Dios de las Escrituras, abrazar al Dios lleno de amor, a ese Dios maravilloso que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un ministerio que respira amenaza o un ministerio que respira gracia. En una iglesia había un pastor que echaron de la iglesia porque solamente predicaba del infierno. En Estados Unidos, a diferencia de acá, las iglesias le pagan un sueldo a los pastores, los contratan. O sea, usted estudió teología, usted es un pastor, venga y nos predica y le vamos a pagar tanto. Y cuando ya el pastor, ya se cansaron del pastor, pues lo echan, como un trabajo. Pero había un pastor que lo echaron porque cada 8 días solamente condenaba a la gente, les hablaba del infierno. Y luego trajeron a otro pastor, y ese pastor también hablaba del infierno, pero a ese no lo echaron. Y la pregunta es, ¿por qué si también hablaba del infierno, por qué no lo echaron? Sencillamente porque él cuando hablaba, lo hacía con amor y con empatía. Lo hacía poniéndose en el lugar de las personas necesitadas. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, la verdad sin amor es legalismo. Yo le puedo decir a usted cuántas verdades en la cara, pero eso no lo va a edificar a usted. Pero si yo le digo las cosas con amor, si yo le digo las cosas con paciencia, si yo le digo las cosas con cariño, usted me va a escuchar el consejo que le quiero dar. Amén. ¿Cómo eran las exhortaciones de George Whitefield, un gran predicador de los años 1700? Un gran predicador que se caracterizaba porque cada vez que él predicaba la palabra de Dios, lo hacía con lágrimas en los ojos. Lo hacía con una tristeza enorme en los ojos, diciéndole a la gente, arrepiéntanse, conviértanse al Señor. Y esto me hace acordar de un gran predicador que tuvimos en Colombia. Él ya murió hace poco en Estados Unidos, fue misionero en Estados Unidos. El hermano Eliseo Duarte, lo llamaban cuando joven el predicador llorón, porque cuando iba a las calles de Barranquilla a predicar, se paraba en las esquinas
Y en medio de la predicación empezaba a llorar y a decirle a la gente: acepte a Jesucristo, Jesucristo te ama. Lo hacían con el corazón, poniéndose en los zapatos del necesitado, poniéndose en los zapatos, mi hermano, porque muchos venimos a la iglesia porque ya se vuelve costumbre venir a la iglesia, pero la pregunta: ¿ya eres salvo? ¿Ya conoces a Jesús? ¿Ya le entregaste la vida a Jesús? Esa es la pregunta. Aleluya. Con sinceridad, amados, ¿cómo estamos desempeñando nuestro liderazgo? Porque a veces nos preguntamos y decimos: hermano, mi familia no quiere venir a la iglesia. La pregunta es: ¿cómo estás tratando a tu familia? ¿Qué Dios le estás mostrando a tus hijos? ¿Qué Dios le estás mostrando a tu hija? ¿Un Dios que rechaza? Ah, eres pecadora, no puedes entrar a mi casa porque yo soy muy santo. Ah, es que si tú no te alineas, entonces no puedes compartir con nosotros. Si yo les digo esto es porque yo lo viví. Yo creo que aquí no ha habido una persona más legalista que yo. Una persona que a sus hijos desde pequeñitos los vestía como pastores y les ponía corbata y les pegaba si corrían en el templo y los castigaba si gritaban. Una persona que no entendía que eran niños y creía que de esa manera estaba honrando a Dios y creía que de esa manera le estaba sirviendo a Dios. Una persona que rechazó a su propia familia porque no iban a la iglesia y no compartía con ellos y prefería estar en mi burbuja evangélica. Pero cuando conozco al Jesús de la palabra, que se sienta a hablar con prostitutas, que se sienta con ladrones, que va a la casa de ladrones porque los ama, es ahí donde yo digo: cuán equivocado he estado, cuán equivocado he estado toda mi vida, predicando a un Dios que no conocía, predicando a un Dios que no vivía, predicando a un Dios que no le había permitido entrar a mi corazón. Si usted entendiera cuánto nos ama el Señor, sin importar nuestros errores, sin importar nuestras equivocaciones, usted debe de amar a su familia de esa manera. Hemos perdido hijos, hemos perdido hijas, hemos perdido familiares por causa de nuestra religiosidad, creyendo que le hacemos un bien a la obra. Es triste, mi hermano. Es triste ver cómo hemos perdido familias enteras. De rehabilitación para drogadictos, y había un joven que no quiso ir al devocional. Y me le acerqué y estaba tatuado por todo su cuerpo. Aquí en la cabeza tenía un tatuaje de una araña. Daba miedo nomás verlo, era una cosa tremenda. Y se sentó y me dijo: varón, gracias por la invitación, pero aquí estoy bien. Y traté de evangelizarlo, y ¿sabe qué me dijo? Me dijo: usted no sabe quién soy yo, y no sabe quién es mi padre. Y yo le dije: ¿quién es tu papá? Y cuando me dijo el nombre, era uno de los más grandes evangelistas que existía en Colombia en esa época. Lo invitaban a sus grandes convenciones, lo invitaban a grandes eventos. Era una persona admirada por muchos, muchos queríamos ser como él. Y yo agarré y agaché la cabeza y me puse la mano en la cabeza y decía: yo no entiendo cómo un gran evangelista puede salir a ganar miles de almas en un altar mientras su hijo está metido en un lugar como estos, perdido en la droga, asesinato y un montón de cosas que hacía. Porque el evangelista se olvidó que nuestra primera congregación es la familia.
La primera congregación es nuestra familia, nuestro hogar. ¿De qué me sirve ganarme al mundo entero si yo pierdo a mis hijos? Aunque el evangelio es individual, aunque la salvación es individual, pero por lo menos debemos estar ahí para abrazarles, para amarles y para decirles: Cristo te ama, nosotros también te amamos, no importa los errores que estás cometiendo, que has cometido y que vas a cometer, porque así Dios nos ama a nosotros. Dios, cuando nos perdonó los errores del pasado, nos perdona los errores del presente y nos perdona los errores del futuro. Aleluya. Porque abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo es un ministerio conforme a la palabra? Un ministerio conforme a la palabra está a partir del verso 5 del capítulo que leímos. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La cosmovisión, pasión y deseo de Pablo cambió en ese instante en que tuvo el llamado, el encuentro con el Señor Jesucristo. Ya no era su pasión servir sin conocerle. Ya no era el obstinado Saulo de Tarso, sino un hombre dócil, el cual el Señor podía dar órdenes y decirle: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué triste es ver esos pastores que creen que son infalibles. Esos líderes que creen que lo que ellos dicen es ley. Pero Dios quiere gente dócil. Dios quiere gente humilde. Un ministerio lleno de gracia, lleno de humildad, con una sola estrategia y con un solo tema. Efesios capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Pablo era políglota. Sabía varios idiomas. Pablo era rabino. Pablo conocía muchas cosas de la sabiduría de las escrituras. Pero ahora que conoce a Jesús, se siente el más pequeño de todos. Aleluya. ¿Sabe qué es bonito cuando uno de predicador le dicen: qué bonito predicó, hermano? Se siente agradable. Y el detalle es que muchas veces se nos olvida que los aplausos que da la iglesia no es para uno, es para el Señor. Pero muchas veces se nos olvida y creemos que son para uno. Y qué triste es cuando tú sales de la iglesia diciendo: wow, qué maravilloso predicó mi pastor. Pero es mucho más maravilloso cuando usted sale diciendo: wow, cuán grande es el Señor que mi pastor estaba predicando. Porque son dos cosas diferentes, mi hermano. Existen dos ministerios: el ministerio de destrucción y el ministerio de la restauración. Yo por muchos años estuve en el ministerio de la destrucción. Yo decía que era tan santo. A mí me decían que era a rajatabla, dicen en Colombia. Porque cualquiera me decía algo y yo con 3, 4, 5 textos lo acababa. 2, 3 textos y ya lo tenía derrumbado. Pero no me ganaba a nadie, ni siquiera a mi familia. El ministerio de destrucción es aquel ministerio que se levanta para echar a la gente. Yo he visto pastores que le dicen: pues si no le gusta aquí, váyase. Usted no quiere trabajar, pues las puertas están abiertas. Pero el ministerio de restauración
Es el que te dice: aquí está Jesús para perdonarte, aquí está Jesús para amarte, aquí está Jesús para ayudarte. Conforme a la palabra, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que entiende nuestras debilidades, tenemos un Dios que sabe que mientras que estemos en esta tierra vamos a estar con debilidades, pero que Él nos sostiene sin caída, Él nos ayuda. Aleluya. ¿Qué estamos predicando en nuestros hogares, hermanos? De nosotros mismos, de las experiencias que hemos tenido nosotros y de las ganancias. ¿Cuál es el impacto que damos con nuestra familia? Entonces la pregunta sería: ¿cómo logramos tener un ministerio conforme a la palabra? ¿Cómo cambiar el ministerio de Saulo por el ministerio de Pablo? Porque el ministerio de Saulo era el ministerio donde juzgaba a los hermanos, condenaba a los hermanos, lastimaba a los hermanos, amarraba y se los llevaba preso a los hermanos. Pero el ministerio de Pablo era un ministerio lleno de amor, de paciencia, de tranquilidad, de paz, de alegría. Cómo ser hallados no destructores de la iglesia, sino constructores, amados. La clave está en la luz. Hechos capítulo 9, verso 3 y 4. Una luz del cielo, y al caer en tierra, dice la escritura, a Saulo se le apareció la luz. Necesitamos que la luz del evangelio, del reino de Dios, nos ilumine y nos tumbe a nosotros a tierra. Una luz que precede y es más brillante que el mismo sol. Una luz que me haga ver que debe preceder al servicio el conocerle. Una luz que me demuestre que no es venir a ponerme una corbata, es venir a entregarle el corazón a Jesús. No es venir a tener talentos, es poner los talentos a los pies de Jesús. No es venir a creerme más que los demás, es estar dispuesto a comportarme como Jesús se comportó. Tal vez usted pensará que este mensaje es solamente para los pastores o para los líderes. Pero amado, usted es líder en su casa. Usted es líder en su hogar. Cuando yo escuché esta enseñanza me impactó en mi corazón, créame. Me impactó y le he tenido que pedir perdón a Dios por mi comportamiento. Que Dios nos ayude a que su amor y su gracia esté con nosotros, que Dios nos ayude a que su gracia se manifieste a través de nosotros. Antes de servir, conozcámoslo a Él. Yo quiero invitar a alguien que quiera pedirle perdón a Dios. Yo quiero invitar a alguien que venga a este altar y le diga: Señor, perdóname, ayúdame a servirte, pero antes a conocerte. Yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero poder estar a tus pies. Vamos a orar en el nombre de Jesús.